tenía. Y nosotros sabemos que están pasando cosas tremendas. Y vemos las noticias y nos aterramos. Vemos que la maldad se ha multiplicado. Porque el hombre de pecado se ha multiplicado. Porque Dios está en este tiempo confrontando al hijo. Y entonces está también el hijo que no es hijo. Por eso dice que tiene que crecer ese trigo con esa cizaña, juntos. Por esa razón, cuando leemos aquí en la Escritura, el Señor dijo: yo tengo las llaves. Yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Apocalipsis 1:18. Yo tengo ya las llaves. Yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Por esta razón, cuando Jesús salía, pues Jesús estaba muerto. Después salían los apóstoles y hacían lo mismo. Y no quiere decir que ahora me voy a ir al cementerio a levantar a todos los muertos. Porque a veces ha pasado. Dios se quiere llevar a alguien, se va a llevar. Son misterios de Dios. Son los misterios de Dios. Que nosotros no podemos todavía, algún día lo entenderemos. Porque poco a poco el Señor está viendo esos sellos en nosotros. Hay personas que hemos orado y hemos orado y hemos Señor. Y el Señor dice: se va a ir. Y se va. Se va otra vez a Él. Porque no hay pérdida en Dios. No decimos: ay, falló. No, hermano, es porque todo está en Él. La muerte y la vida, todo está en Él. El Hades le seguía. Pero está hablando aquí que todas estas cosas que están ocurriendo y que van a ocurrir, está en la sola autoridad de Dios. Que no están ocurriendo porque a Dios se le ha escapado la situación del mundo. Dios sabe todo. Dios supo todo. Cuando el pueblo de Dios estaba llorando ahí en Babilonia, porque estaba siendo cautivo, Dios permitió que estuvieran allí 70 años para que aprendieran la lección, porque ellos le habían dado la espalda a Dios y andaban en su camino, y Dios dijo: no, yo les tengo a ustedes un llamado muy grande para perder eso. Así que voy a levantar a Nabucodonosor y los va a llevar cautivos y van a saber lo que es bueno. Léanse en cada historia de la Biblia, vemos nosotros la voluntad de Dios para poner las cosas en orden. Dios pone las cosas en orden. Después vemos nosotros que ahí el pueblo de Dios andaba. Dios levanta a los asirios para que vayan contra el pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios vuelva otra vez a su Dios. Porque cuando venía el fuego es cuando volvían a su Dios. Y el propósito de Dios en la vida de ellos es que viniera el Mesías. Y el Mesías nunca va a venir. ¿Por qué? Porque el pueblo, cuando ya estaba más tranquilo y más cómodo, le daba la espalda a Dios. Y Dios tenía que meterle fuego. Tenía que poner fuego. Hasta que por fin vinieron a hacer allí en Jerusalén y en toda la Palestina una ocupación romana. Y tuvieron que vivir bajo la bota romana. Y ahí fue cuando vino el Mesías. No quedó otro remedio de que el Mesías llegara en medio de una dictadura. Porque así es Dios. Pero tenía control de todo. Yo lo que quiero, hermano, con esto, y vamos a parar aquí en esto, porque esto, como digo, es mucha tela para cortar, es que no veamos las cosas y no digamos como mucha gente: ay, mira, pasó eso, ay, el diablo. Hermano, no. Todo está en control de Dios. Todo está en control de Él. De que Él usa la fe, de que usamos la fe. No pasó esto cuando, vino la situación esta de Diana, pero todos teníamos el entendimiento de que Él se iba a levantar. ¿Estábamos seguros? Tenemos la certeza. Y Dios actuó en esa certeza. Y si se lo hubiera llevado, en la presencia de Dios estuviera ahora, como está mi hermana Lidia, que está en la presencia del Señor. Porque en Dios no hay pérdida. Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivo. Y tenemos que entender eso, hermano. ¿Por qué? Porque yo veo a Moisés, que había muerto hacía un montón de años, y lo veo ahí en el monte de la transfiguración, fresquito ahí, hablando con Jesús y hablando con Elías de la próxima partida, con todo su entendimiento, hablando ahí con Jesús y con Elías. Y habían pasado años de su muerte. Y tú dices: ah, caramba, en espíritu. Sí. Pero en plena conciencia de su alma, sabía lo que estaba pasando. Eso no se pierde. Por eso es la vida eterna que Dios ha puesto en nosotros. Por eso es una esperanza de gloria.
aquellos que cuando el Señor comenzó a abrir estos sellos, el entendimiento que ellos tenían de los que se morían era que estaban ahí encerrados en el Seol, ahí esperando, ay, ¿cuándo va a ser liberado? Y esto fue una libertad para ellos, entender de que ellos no estaban en esa condición, de que ellos estaban en Dios. Que cuando tú mueres, tú no desapareces del globo y se acabó ya para siempre. Tú nunca dejas de ser. Tu espíritu y tu alma nunca se mueren. Es eterno. Y es Dios. ¿Sí? O sea que eso, por eso ellos morían, comidos por leones, quemados. Ellos sabían que había una esperanza mayor. Y quiero terminar con porque la razón de que está sembrando muerte, está ocurriendo todo eso porque el postrer enemigo que será vencido es la muerte, y eso lo tenemos que vencer nosotros. Porque dice, Jesús puso todo el enemigo por estrado debajo de sus pies y se sentó esperando que nosotros, siendo el cuerpo de Cristo, podamos vencer esa parte. ¿Y cómo lo vamos a vencer? Pues teniendo la mente de Cristo. ¿Cómo lo vamos a vencer? Creyéndole a Dios, de que Dios tiene control de todo. Mientras yo tenga el control, Dios no lo tiene. Vamos a leer un versículo ya para terminar aquí ya. Vamos a ver en 1 Corintios 15, 25. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Ustedes saben que a través de Adán entró la muerte. No se iba a morir Adán, ¿sabe que no se va a morir? Pero le dijo, si comes de ese árbol, sí te vas a morir. O sea, no se iba a morir. Pero al comer, ahí su vida mejoró. No se murió en ese momento, duró 900 años, pero se murió. Dios puso límite a su vida. Y puso límite. Y todavía siguen muriendo muchos. Y nos duele cuando muere un amado nuestro. Y no solamente eso, sino nos duele cuando vemos en guerra y cuando cuántas cosas, y la muerte sigue y sigue y sigue, pero llegará un momento que no va a ser más. Estamos seguros de eso. El versículo 26, sí. Vamos a ver ya también, quiero para concluir aquí en Romanos 8, 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Esta manifestación de los hijos de Dios se tiene que levantar. Ese ha sido el deseo de Dios. El deseo del Señor ha sido ese. Porque la creación fue sujetada a un vacío, a una vanidad. Y no por su propia voluntad, sino por causa de que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solamente dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Por eso cuando alguien muere, hay ¿cómo le puedo decir? Un rechazo a ese enemigo. ¿No es cierto? Que es un enemigo. Pero no hay pérdida. No hay pérdida. Porque el Espíritu vuelve a Dios que lo creó. Y ahí lo vamos a ver en el sello número 5, pero lo vamos a ver para la otra semana, que vamos a ver ahí debajo del altar a todos aquellos que están clamando y gimiendo y están debajo del altar, y se les dio vestiduras blancas. Eso nadie sabía dónde iban los muertos. Eso era un misterio. Por eso se abre ese quinto sello, para que sepas que hay una esperanza viva. Porque todo el mundo decía, bueno, hay gente, déjeme decirle, porque eso he oído personas que dicen, cuando se muere un niño se vuelve angelito. Hermano, eso no es así. Que se vuelve un angelito. Please. Eso no es así. No vamos a repetir lo que la Iglesia Católica ha enseñado en base a ignorancia. No es que se convierta en un ángel ni nada. No, es un hijo de Dios. ¿Sí? Estamos claros en eso. Y todas estas cosas las vamos a entender. Porque hay tanta
tantos entendimientos. Yo me recuerdo una vez una muchacha que decía, mi abuelita se murió, y yo todos los días le digo, abuelita, habla con Jesús, y dije, yo digo, ¿de dónde tú sacaste eso, muchacha? No, porque como ella está allí, le puede hablar a Jesús. Hay tanta ignorancia en el pueblo de Dios porque no se le han abierto los sellos. Y no saben que eso no es así, eso no es así. Ni se convierten en ángeles, o sea, angelitos que estén volando por ahí, ni que anden esos espíritus por ahí vagando tampoco. No, vuelve a Dios que lo creó. El espiritismo cree en eso, hermano. Por eso tenemos que desarrollarnos muchos pensamientos, a veces que los hemos heredado de nuestros abuelos, de nuestros tíos, de personas que han sido buenas, pero personas ignorantes. Y por eso que se abre el quinto sello, para que veas y tengas esperanza de que Dios tiene control de todo. De los que están vivos, porque siempre sigue vivo. Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Quiero terminar con ese versículo y vamos a ponernos en pie. En Mateo 22:32 dice, Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Ahí tenemos que estar seguros con eso, hermano. Eso nos da a nosotros un ánimo. Y ese tiene que ver con el quinto sello. Que tengamos Por eso que ellos morían en una esperanza. No les importaba morir, pues sabían que morían por Cristo y morían en una esperanza. Como pasó a Jacobo, que fue pasado por espada y fue muerto. Pero en esa esperanza. Todos estos sellos se tienen que abrir en nosotros. Y tenemos que empezar a tumbar todas las ideas que hemos traído de nuestros antepasados para comenzar a caminar en ese nuevo entendimiento. Padre, te doy gracias porque tenemos la garantía de tu Espíritu, Señor. Tenemos la garantía de tu Espíritu que nos empieza, Señor, a desglosar, Señor, a poner en limpio, Padre, todos estos conceptos que teníamos de antes, Señor. Que si los malos iban para acá, que si los buenos iban para allá, que si esto, no, Señor. Que haya, Señor, sabemos que va a haber un juicio final, todo eso lo sabemos porque todo eso está escrito. Que va a llegar un momento, Señor, que vamos a confrontar la realidad con ese Dios tan grande y poderoso que nos ha creado y ha hecho toda esta obra tremenda. Pero en estos momentos, Señor, en esta esperanza nosotros estamos. Señor, yo te pido en esta mañana que tú, Señor, puedas abrir estos sellos en cada uno de nosotros. Que podamos entrar, Señor, en un entendimiento claro de lo que tú estás haciendo. De que tú tienes, Señor, control y cuidado de toda la tierra. Como dice en Isaías, Él se sienta sobre la redondez de la tierra. Señor, sabemos que tú tienes control de todo lo que ocurre aquí. Que porque allá hay una dictadura, Señor, tú sabes eso. De que allá hay una situación, tú sabes también todo esto, Señor. Tú tienes control de todo. Que nuestro país esté en uno, también lo sabes. De que tú pones reyes y quitas reyes, también lo sabemos, Padre. Pero podemos andar en estos momentos en la seguridad de lo que tú decidas será lo mejor. Y que podamos ir delante de ti y decir, Señor, toma tu control. Señor, tú tomas control de mi país. Señor, sé con esta tierra. Sé con acá. Señor, sé con México. Mira qué situación. Que podemos, Señor, interceder como el pueblo tuyo, Señor, allá cuando estaban en Egipto, que clamaban. Y tú oíste el clamor de ellos y fuiste, Señor, a defenderlos. Esa es la actitud tuya, Señor. Por esta razón, Señor, en esta mañana, nosotros entendiendo todas estas cosas, sabiendo que nuestra vida tiene un valor muy grande, porque somos hijos tuyos, y todas las cosas que nos rodean, tú nos puedes resolver a medida que nosotros podamos poner ese más incienso y levantar ese clamor, Señor. Sí, Padre, porque hay un deseo de que tu pueblo se levante, Señor, en ese entendimiento. Que nos pongamos, Señor, ay, Señor, en esa brecha, en esa situación, Padre, para que sea vencido todo aquello que tiene que ser vencido y sea puesto esa muerte debajo de nuestros pies, Señor. No queremos ver a más amados, Señor, muriendo. Tú sabes, Señor, que grande, Señor, es el dolor cuando parte un hermano, cuando parte un amado. Es grande el dolor, porque tú lloraste cuando Lázaro murió. Tú lloraste, Señor. Y tú sabes, Padre, que tú querías vencer a esa muerte pero no era el momento. Así como para nosotros todavía, Señor. Pero llega el momento
que sí lo vamos a vencer. Y por esta razón te damos gracias, Señor, para que tu pueblo tenga una esperanza viva de que hay cosas que tienen que ocurrir, y hay cosas que tienen que ocurrir, pero dentro de nosotros mismos. Que tu palabra sea una realidad y una vida en nosotros, que ya no sea más letra muerta, que sea una letra viva en cada uno de nosotros, Señor. Capacítanos, Señor, añade lo que tiene que ser añadido y quita lo que tiene que ser quitado, porque hay muchas cosas que tienen que ser quitadas de nosotros para poder vencer. Padre, yo esta mañana bendigo a todo tu pueblo, Señor, los que están aquí, los que están lejos, Señor, los que están escuchando, Padre, aquellos que no entienden, pero tienen un deseo de entender, y que tú les abres completamente esos sellos para que ellos puedan entender, y esa esperanza viva en ellos, Señor, esa llama surja y queme lo que tiene que quemar, todo concepto religioso, todo concepto tradicional que ha sido, Señor, el escondite, Padre, para que tú no amanezcas en sus corazones. Yo levanto hoy a tu pueblo en esta mañana, y yo te doy gracias, Señor. Declaro tu victoria en medio de tu pueblo, Señor. Y lo que no entendemos ahora, Padre, lo entenderemos después, porque tu Espíritu lo va a ir desglosando en nuestro espíritu. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Vamos a dar un aplauso al Señor, hermano, para que terminar.